Muy buenos días, estimados amigos. Muchas gracias por estar ya conectados a la página de Facebook y a las demás redes sociales de Emagro de Guatemala. También muchas gracias a quienes nos acompañan el día de hoy. Después de un lapso en que quizás no hemos podido llevar a cabo algún tipo de actividades como estas, pues qué mejor poder llevar a cabo después de este lapso esta primera actividad. Y qué más que con la celebración o con el Día Mundial del Suelo. Por eso es que como Emagro de Guatemala les agradecemos la oportunidad que nos están dando en esta mañana, agradeciéndoles desde ya pues el tiempo que nos están dedicando y que estoy seguro va a ser de mucho beneficio, de mucho provecho para todos, tanto para los que nos retroalimentamos día con nuestra actividad cotidiana, con este quehacer, como para ustedes también, que quizás pues, de alguna manera estamos todos vinculados al suelo y por eso algo bien importante es mencionar que la responsabilidad del cuidado del suelo corresponde a todos quienes nos beneficiamos de él. Yo creo que analizar el rol que juega el suelo y qué es lo que vamos a mencionar el día de hoy, pues definitivamente creo que no hay quien se escape a que el suelo es definitivamente en la vida cotidiana, en su vida diaria, es algo definitivamente por lo cual habría que estar cada día más conscientes de su cuidado y de su importancia. Por lo tanto, pues, ¿qué más quisiéramos nosotros de alguna manera poder felicitar al suelo como cuando alguien cumple años, un aniversario o alcanza algún éxito, algo en su vida? Pues yo particularmente quisiera decirle al suelo, bueno, felicidades suelo porque estás allí, pero lamentablemente creo que no podríamos extender esas palabras así muy sinceramente, puesto que el suelo, lejos de estar en condiciones favorables, definitivamente está sufriendo situaciones cada vez más difíciles, situaciones que definitivamente será la humanidad quienes vamos a tener las consecuencias, lamentablemente incluso considero a tiempos muy cercanos. Por lo tanto, pues de nuevo muchas gracias a cada uno de ustedes, amigos, productores, profesionales, estudiantes, clientes, a quienes también bondadosamente están acá con nosotros presenciando este webinar para poder tener este intercambio de información, poderles brindar algunos datos que creo yo que es definitivamente importante para todos. No solo dentro de nuestro país, sino definitivamente esto es de talla mundial, es algo interesante y más que interesante, vital para toda la humanidad. Por eso, el día de hoy, 5 de diciembre, se celebra el Día Mundial del Suelo y nosotros para esta actividad, para este pequeño intercambio que vamos a tener con cada uno de ustedes, pues le hemos denominado un suelo sano protagonista de la soberanía alimentaria. Vamos a dar algunas definiciones de lo que es la soberanía alimentaria y todo cuanto esto corresponde. Entonces, pues muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y esperamos que este tiempo en el cual vamos a estar platicando con ustedes, pues sea de mucho provecho para todos. Entonces, vamos a iniciar. Pues como todo en la vida siempre tiene un objetivo. Y nosotros el día de hoy pues también nos hemos planteado un objetivo para poderlo compartir con cada uno de ustedes, estimados amigos. Y por eso el objetivo de esta charla o de este webinar es concientizar. Fíjense con qué palabra estamos iniciando. Algo que consideramos definitivamente es lo que nos hace falta mucho en la sociedad. Hoy muchos podrían pensar allá afuera que este trabajo corresponde única y exclusivamente a los agricultores, a los profesionales en agronomía, etcétera. Pero no importa si usted es médico, abogado, ingeniero en otras ramas, cualesquiera que sea su actividad, estoy seguro que el suelo está vinculado por lo menos en tres
tiempos al día, como decimos en el tema de nuestra alimentación. O sea, definitivamente del suelo, como lo vamos a ver, viene todo nuestro alimento, y que es muy importante entonces. Por eso dice concientizar a la población sobre la importancia del suelo y la necesidad de su cuidado para alcanzar una soberanía alimentaria y el uso de mejor a suelo como una herramienta para lograrlo. Definitivamente siempre, pues, a veces cualquiera se puede hacer la pregunta, está bien que queramos hablar de un cuidado, que queramos hacer esto, lo otro, pero ¿cómo lo hago? Bueno, particularmente en el tema meramente agrícola, pues nosotros como Emagro de Guatemala vamos a presentar un bosquejo rápido de lo que es nuestro quehacer cotidiano y que es con lo que nosotros estamos contribuyendo para que esta celebración, para que este día se lleve a cabo y que pues definitivamente sea de mucho provecho para todos. Entonces esto es como nuestro objetivo. Como Emagro de Guatemala también nosotros tenemos una meta. ¿Y cuál es esa? Pues ser líderes, como bien dice acá, en la expansión de la biofertilización en la agricultura guatemalteca, contribuyendo a la obtención de alimentos sanos y mejorar el medio ambiente. Vean ustedes lo importante que es ir, digamos, notando el quehacer de todos, el rol que cada quien juega, y pues nosotros definitivamente también estamos involucrados, inmersos, creería yo, profundamente y muy comprometidos con esto. Y si se fijan en las últimas palabras, hablamos de la obtención de alimento sano. ¿Quién de ustedes quiere comer un alimento contaminado? Hoy es increíble la forma de cómo la sociedad, la humanidad se está alimentando con comidas verdaderamente nocivas para su salud, que quizás el cuerpo lo soporta por la edad que el individuo pueda tener en el momento que lo está consumiendo, pero bastará un tiempo en que esa comida que es nociva, tóxica prácticamente, va a causar serios daños a la salud, como a muchos definitivamente nos hemos experimentado. Y por eso dice ahí también mejorar el medio ambiente. El suelo es parte de ese medio ambiente. Muchas veces nosotros nos hacemos la idea cuando hablamos de medio ambiente, quizás viene a nuestra mente de manera rápida únicamente la parte boscosa, por así decirlo. Y no está mal, no es que no sea parte del medio ambiente, definitivamente lo es. Y juega también, es súper importante. Pero déjenme decirles que el suelo es también componente de ese medio ambiente el cual debiéramos de cuidar. Pero que lamentablemente hoy se ha un vertedero de cualquier tipo de sustancias, desde la basura más insignificante hasta sustancias nocivas para el humano y para el medio ambiente, y en este caso propiamente el suelo. También como Emagro de Guatemala nosotros tenemos nuestro propósito, ese propósito el cual nos mueve a estar unidos a ustedes, de estar en contacto con ustedes, de estar siempre en esa búsqueda de poder contribuir con el quehacer de muchos de ustedes. Y sobre todo, como ya hemos venido hablando, de obtener un alimento sano, y que hoy que hablamos y vamos a estar mencionando temas de seguridad y soberanía alimentaria, pues nos vamos a dar cuenta que el alimento no solo hay que producirlo sano, sino también hay que producirlo en una cantidad abundante. Lo vamos a ver en algunos números. Pues bien, nosotros como Emagro de Guatemala en nuestro propósito tenemos que ayudamos a restablecer la armonía entre la esencia de la tierra y el hombre a través de la utilización de microorganismos benéficos que permiten reducir el impacto ambiental que causan las aguas residuales, el manejo correcto de la materia orgánica, mejorar la salud animal y hacer más eficiente el uso de los suelos. En nuestro propósito, aquí estamos vinculados a este día y a todos los días, porque resulta que, como pasa con muchos días que la humanidad celebra, por ejemplo, voy a mencionar el Día de la Madre, y cuando muchos dicen, bueno, es que el Día de la Madre debería celebrarse todos los días. Perfecto. Yo creo que es válida esa aseveración. Pues igualmente válido debería de ser que la celebración del Día del Suelo debiese ser también a diario. ¿Por qué?
porque el suelo nos provee de ese alimento de manera diaria. O sea, no estamos así pensando que es de manera eventual o cíclica o de vez en cuando, sino que realmente el alimento, el suelo lo provee de manera constante. Y además, ¿por qué? Démonos cuenta cómo es el quehacer de nuestro consumo, de nuestra dieta humana. Es constante. Podríamos decir, bueno, a excepción de muchos millones de personas que lamentablemente ya están dejando de tener acceso a esa seguridad alimentaria, pues definitivamente no tienen esa constancia en su alimento y mucho menos que sea sano y también que sea abundante o que llegue en una porción adecuada a su mesa, a su plato, a su boca. Entonces, en esta última parte quiero hacer hincapié. Eso no es necesario hacer más eficiente el uso de los suelos. Lo vamos a ir viendo el por qué, ¿sí? Es tan importante dado a varios factores. De hecho, cuando uno lleva a cabo una actividad como estas, pues se da cuenta que el tiempo nunca va a alcanzar. Hay tantos datos, tanta información con la cual podemos interactuar, con la cual podemos socializar con ustedes. Y definitivamente vamos a estar siempre conscientes de que el tiempo no va a alcanzar. Por eso el día de hoy, pues con este día tan importante buscamos darle esa relevancia que definitivamente el suelo tiene. Y por eso acá yo quiero mostrarles en este momento algunas definiciones. Y como bien dice acá, el suelo, bueno, una de las primeras definiciones que dice ahí, una definición sencilla, es el lugar donde las plantas crecen para alimentar y vestir al mundo. ¿Le parece poca esa responsabilidad que el suelo tiene? O sea, por más que nosotros quisiéramos pensar que pues nuestro alimento llega a la mesa, lógicamente con pagar un costo y hacer algunas que otras acciones, sí. Pero imagínense ustedes la responsabilidad que este recurso del medio ambiente tiene, el suelo, de proveernos. Y ahora vean ese dato interesante, por si algunos pensaban que básicamente es el alimento, o sea, con el alimento sería suficiente trabajo que los suelos tienen para la humanidad. Sin embargo, adicional a eso, también nos proveen de vestuario. Hay muchas fibras que se producen y que vienen del suelo y que posteriormente sirven para confeccionar nuestra ropa. Entonces vean ustedes solo con esos dos factores cuán importante entonces es el suelo. Y aquí únicamente lo estamos viendo en función a una definición y una definición únicamente de suelo. Otra aparece acá que es un sistema natural desarrollado a partir de una mezcla de minerales y restos orgánicos bajo la influencia del clima y del medio biológico. Entonces aquí también hay otro aporte en donde podemos darnos cuenta de que el suelo no es simplemente un sustrato, no es simplemente un objeto que produce. Vamos a irnos adentrando en ese tema. Adicional también tenemos otro concepto que dice acá que el suelo es la capa superficial de la corteza terrestre compuesta de elementos minerales, orgánicos, aire y agua. Pero vean esto interesante, es un organismo vivo, complejo y dinámico que desempeña funciones vitales para el planeta y la sociedad. Aquí, por definición, entonces estamos viendo ya que alguien ahí en una definición más, o sea, si las vemos y las complementamos, esto nos va a ir dando una idea cada vez más amplia para que nosotros, pues nuestra comprensión en base a esta información, en base a estos datos, podamos darnos cuenta que pues no es una cosa sencilla, no es una porción de tierra, como podemos decir, o algo que la vemos cotidianamente en un jardín, en una plantación, en una ciudad, en el campo. No, ya con estas definiciones yo estoy seguro que podemos ver o hacer una comprensión más amplia de lo que el suelo es. Y vean ese último aspecto interesante en donde menciona que es un organismo vivo. ¿A qué edad cada uno de nosotros valoró al suelo como un ser vivo?
Yo me voy a poner de ejemplo, yo creo que en mi caso valoré al suelo o le di esa connotación de suelo de un organismo vivo, pues muchos años después incluso de haber tal vez cursado estudios agronómicos. Esto significa entonces que pues definitivamente tenemos que ser cada día más conscientes, porque en la medida que nosotros podamos tener esa comprensión, podamos tener esa valoración del suelo como un organismo vivo, pues definitivamente creería yo que el trato hacia ese recurso natural, hacia ese componente del medio ambiente, debería de iniciar a hacérsele un cambio, ¿sí? Porque quizás lo hemos maltratado, porque lo vemos como un simple objeto, lo vemos como algo que pues la naturaleza lo proveó y ahí está y nos sirve. Pero que conste, cada vez funciona menos, cada vez es menos productivo, cada vez es menos funcional, ¿sí? Pero ha sido propiamente quienes lo hemos utilizado, directa o indirectamente, porque hay muchas personas que quizás sin ser agricultores, por ejemplo, sin estar vinculados al cultivo de la tierra, al cultivo del suelo, pero son irresponsables en sus acciones cotidianas y tiran basura, tiran sustancias nocivas, tóxicas al suelo, pues definitivamente le están causando un daño grave que incluso podría ser irreversible. Entonces, démonos cuenta de la importancia que esto tiene. Entonces, esto nos lleva a otra definición más amplia. Nosotros hemos siempre sido muy insistentes, categóricos, perseverantes en poder mostrar a todas las personas con las cuales nos vinculamos constantemente, de darnos, yo no menosprecio, ahorita por eso vimos primero los conceptos de suelo y podemos encontrar miles de conceptos, pero que estoy seguro que en su esencia, ¿sí? Quieren decir lo mismo, quieren llegar a lo mismo, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de un suelo sano, estamos entonces hablando de un concepto mucho más amplio, ¿sí? Como lo estamos viendo en este momento. Y por eso dice acá que el concepto de suelo sano como tal. La salud del suelo se ha definido como su capacidad para funcionar como un sistema vivo. Veamos que nuevamente, y por eso está resaltado, ya se hace ese hincapié del por qué lo tenemos que ver como algo vivo, no como un sustrato que simple y sencillamente existe. Los suelos sanos mantienen una comunidad variada de organismos del suelo que ayudan a controlar las enfermedades de las plantas, insectos y malezas, forman asociaciones simbióticas beneficiosas con las raíces, reciclan los nutrientes esenciales para las plantas, mejoran la estructura del suelo con efectos positivos para el agua del suelo y la capacidad de retención de nutrientes. Y en última instancia mejoran la producción agrícola. Un suelo sano también contribuye a la mitigación del cambio climático, manteniendo o aumentando su contenido de carbono. Bueno, ese es un concepto que hemos acuñado, ¿sí? Y es de FAO. Ah, bueno, ahí aparece la FAO. O sea, quería mostrar esto, ¿por qué? Porque entonces, ya teniendo nosotros la base de los conceptos que previamente presenté, y donde ya incluso se empiezan a mencionar aspectos como organismo vivo, ya se habla de los nutrientes, se habla de la parte biológica, y por eso acá, si se dan cuenta, pues yo trato de poner acá tres palabras resaltadas. Uno, sistema vivo, para hacer hincapié, para estar siempre insistiendo en que el suelo definitivamente es un organismo vivo. Habla también de una comunidad, ¿sí? Si nos vamos también a pensar que es una comunidad, o sea, que ahí habitan diversos microorganismos, como dice acá, u organismos del suelo, que cumplen diferentes funciones, tal y como pasa en la sociedad visible de los seres humanos, en donde encontramos en una cuadra, en 100 metros lineales de una comunidad, encontramos diversidad de profesiones. Por ejemplo, vamos a encontrar una carpintería, una herrería, un taller de mecánica, un abogado, un médico,
pues eso, todos formamos esa comunidad con diferentes roles, con diferentes funciones, pues en el suelo pasa lo mismo. Pero ¿qué sucede? Eso es lo que hemos ido lamentablemente destruyendo con el uso constante de manera tanto intensiva como extensiva, o con monocultivos o haciendo uso cada vez más de sustancias nocivas para el suelo, que claro, lo hacemos con la intención de aplicarlo al cultivo para remediar algún problema biológico, patológico que tenemos, entiéndase, insectos, malezas, bacterias, hongos, etcétera. Incluso en las mismas deficiencias nutricionales aplicamos fertilizantes. Acabo, previo a empezar a transmitir este webinar, tuve una consulta en donde pues, un productor tenía serios problemas de salinización en su suelo. ¿Derivado de qué? De la aplicación constante y sobre todo abundante y fuera de la dosis correcta de nutriente. Entonces, ¿qué estaba haciendo? La propia comida, los propios nutrientes que son alimento para los cultivos, pues causan definitivamente problema. Es algo tan sencillo, no necesitamos, pues aquí tengo varios libros, es solamente para que nos demos cuenta en lo mínimo cuánto estudio, cuánto se ha avanzado y qué bueno, porque hay muchas personas que escriben, tenemos leyes, tenemos un montón de cosas que muchas veces desconocemos, etcétera, pero ¿a qué quiero llegar? Que basta a veces con hacer comparaciones sencillas. ¿Qué le pasa a un ser humano que en un momento dado, o como vienen estas fiestas de fin de año, empezamos a consumir alimentos de manera desordenada y en cantidades abundantes? Pues definitivamente vamos a parar con un problema estomacal seguro. Lo mismo sucede en el suelo, ¿sí? Porque es un organismo vivo y no tiene esa capacidad de soportar todo lo que los seres humanos estamos haciendo con él, aparentemente con la buena intención de producir más o de mejorar nuestro rendimiento, etcétera, pero eso no nos garantiza que las acciones que estamos haciendo todas sean buenas. El suelo lo siente. Entonces, espero que con este concepto que ustedes lo ven acá muchísimo más amplio, y miren acá, cabalmente dice que se producen asociaciones simbióticas. Vean esa asociación que se da entre la parte biológica y especialmente la microbiológica y las plantas. El grave problema podría ser nada más de que eso escapa a nuestra vista simple, a nuestra vista cotidiana que tenemos y entonces no somos capaces de ver todas esas maravillas, todas esos fenómenos espectaculares que se dan, así como digamos, en el universo se dan algunos fenómenos bellos que incluso a veces se dan en tiempos pues, especiales o a cada ciertos periodos de tiempo. Bueno, incluso pues a veces también se hacen uso de aparatos especiales para poderlos alcanzar a ver. Pues imaginémonos cuánto se da en ese suelo, en esa parte, digámoslo así, invisible para nosotros, o poco accesible podría ser mejor, tal vez decirlo. ¿Qué cosas maravillosas se dan ahí? Propias de la creación de la naturaleza que permiten que todo eso, en la medida que se mantenga estable, no con la acción humana que muchas veces lo único que hace es destruir, es evidente. ¿Sí? Muchas de las acciones que los seres humanos hacemos y sobre todo lo que hemos hecho con el suelo ha sido básicamente para destruirlo. Bueno, espero que con este concepto pues tengamos cada vez más información que nos permita tener más comprensión y al mismo tiempo elevar nuestro nivel de conciencia, que creo yo que es lo que al final de cuentas deseamos de una actividad como la que estamos llevando el día de hoy. Y por eso acá dice, bueno, ¿por qué celebrar el Día Mundial del Suelo? Vean ustedes estos datos numéricos en un cuadro muy sencillo donde básicamente hay dos tiempos, el actual 2024 y un proyectado del 2050. Y veamos esos dos aspectos importantes que hay, tanto la población y
la cantidad de alimento que se estima, porque posiblemente este dato alguien diga por ahí que no es real, pues posiblemente no sea real. Pero tenemos un dato, ¿sí? En base a estudios y a personas que enhorabuena pueden estimar esto. Pues vean ustedes lo interesante que para el año 2024, con 8.000 millones de habitantes que se estima somos ya en este planeta, pues se están produciendo en la actualidad, o es, digamos que lo que esta población está consumiendo son 1.300 millones de toneladas métricas de alimento. Bueno, es un dato interesante y qué bueno que lo estemos produciendo en este momento porque pues muchos, aunque lamentablemente se estima también que entre 700 y 950 millones de personas ya están con serios problemas de seguridad alimentaria. ¿Esto qué significa? Que no se están alimentando de la manera correcta, en la cantidad correcta, en el momento correcto, sino que ya son personas con serios problemas que seguramente, bueno, ayer precisamente hablaba yo con una persona y me decía, uno a veces cree que eso solo se da del otro lado del mundo. Pero resulta que nosotros en nuestro país tenemos también ya problemas bien acentuados, sobre todo aunado también a temas de cambio climático. El corredor seco, lejos de reducirse, cada vez se amplía más. Ayer, de hecho, leía algo por ahí donde decía que una persona estaba en el corredor seco ampliado. Me llamó la atención, o sea, ya estamos hablando, lo denominan así, corredor seco ampliado. O sea, cosas como esas nos están afectando duramente. Pero la proyección, que es muy probable, por lo menos en la población, es casi seguro que lo vamos a alcanzar, es que para el año 2050 la humanidad va a tener una población de 9.200 millones de habitantes. Bueno, ¿esto qué significa? Aproximadamente necesitamos producir un 70% más del alimento que hoy producimos. Le lanzo la pregunta en este momento, ¿usted cree que eso va a ser fácil, posible, accesible? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo denominaría en este momento? Porque vamos a necesitar ni más ni menos que una proyección ahí de 2.200 millones de toneladas métricas de alimento. Esto es más o menos un 70% más de lo que actualmente se produce. Imaginemos ese número. Ahora, cualquiera diría, bueno, me comprometo. Muy bien, está bien, excelente. Está perdiendo espacio en la agricultura, puesto que las grandes urbes o las ciudades, los pueblos, etcétera, las comunidades incluso rurales están creciendo a pasos agigantados, porque también la vivienda definitivamente también es una necesidad que los seres humanos tenemos. Pero una vez nosotros vengamos y sellamos ese suelo con concreto o con otro tipo de material que definitivamente ya no permitirá la vida, ya no permitirá la posibilidad de tener un cultivo ahí, pues definitivamente estamos segurísimos de que cada vez tendremos menos acceso al alimento. Ayer precisamente un ejemplo rápido de esto, alguien me decía que él tiene una tienda de insumos de consumo diario y últimamente ya no consigue chocolate. Bueno, no estoy diciendo que ya no existe el chocolate o el cacao, sino simplemente el proveedor que él tiene está teniendo cada vez más problemas de conseguir cacao. Entonces, y así hay muchos otros productos que su desaparición está haciendo de manera lenta, paulatina, y quizás la humanidad no lo percibe de momento, no lo estamos notando, ¿sí? Y porque también seguramente estamos consumiendo cualquier otra cantidad de comida que no es sana ni mucho menos aceptable, pero lo estamos sustituyendo y quizás por eso no nos damos cuenta. Pero entonces,
Miren, con estos números, pues realmente causa mucho asombro. Además de eso, ¿qué otras razones o causas hay? ¿Por qué celebrarlo? Pues acá menciono también algunas situaciones, como dice aquí, lo estamos no celebrando. En este día estamos haciendo esta connotación del por qué es importante entonces hablar del suelo. Por algunas causas también que lo están destruyendo, y aquí menciono algunas. La primera que está ahí, la salud del suelo afecta a todos los ámbitos. Aunque nosotros pensemos que yo vivo en la ciudad y el suelo que se está contaminando está lejos, sí, pero como mis alimentos vienen de ese suelo contaminado, no importa los kilómetros que van a caminar, pues van a llegar a mi mesa, van a llegar a mi plato y a mi boca. No importa que el suelo esté lejos. También el agua se contamina, el aire en su paso por ese suelo si tiene algún tipo de contaminación y luego yo estoy respirando. Por eso hoy es muy palpable que la humanidad se está enfermando por lo que comemos, por lo que bebemos y por lo que respiramos. Entonces vean que el suelo es determinante en todo eso. Este segundo aspecto es bien interesante y llama mucho la atención porque cabalmente dice acá, la contaminación del suelo es invisible. Yo puedo estar consumiendo un vaso de agua, sí, pero el agua por sus características y con la vista y el olfato es suficiente para determinar que esa agua realmente es apta para mi consumo. Desde el momento en que yo la veo que tiene un color aceptable, digamos, o un olor aceptable, pues yo la consumo. Pero ¿qué pasa con el suelo? Yo puedo tomar una porción de suelo y a mi vista escapa todo lo que el suelo pueda tener en ese momento y cualquiera puede decir, no, pues el suelo no tiene nada. Por eso dice este aspecto, es invisible. Y entonces crea ese tipo de confianza y nosotros decimos, no pasa nada, el suelo está bien. Pero si hiciéramos un examen exhaustivo de esa porción de suelo, nos sorprenderíamos especialmente de saber la cantidad de contaminantes y de microorganismos patógenos que ese suelo pueda tener. Estoy seguro. Pero para eso tendríamos que hacer un estudio, un análisis, y que seguramente no va a ser muy accesible, y aún si fuera accesible, posiblemente el productor o el agricultor o la persona no le van a poner la importancia del caso, por lo tanto, entonces no lo van a hacer. La contaminación también afecta su capacidad de filtrar sustancias dañinas. Entonces vean el suelo que resulta ser un colador, ¿verdad? Que un filtro, pues ya de tanta contaminación que sucede, ya no tiene esa capacidad, la pierde. Esas sustancias van a llegar a los mantos freáticos y posteriormente nosotros vamos a extraer agua para nuestro consumo en casa, en la fábrica, en donde estemos, y seguramente vamos a empezar a tener problemas de agua contaminada, aún la estemos extrayendo de profundidades considerables o incluso de nacimientos. Esas sustancias van a llegar a esos puntos, ¿sí? Otra situación también, y eso es lo que ahorita nos estamos enfocando en este día, es que afecta la seguridad y la soberanía alimentaria. De veras que llega un momento que pareciera que nos sentimos hasta incapaces de poder confrontar esta situación. Y no porque no tengamos el valor o los recursos, sino que es una situación tan fuerte y de magnitud planetaria que definitivamente va a ser un reto muy importante, y es por ello que nosotros hacemos este tipo de actividades en donde buscamos, insisto, aparte de trasladar información, que es como una parte educativa, también queremos elevar el nivel de conciencia, ¿sí? De que cada uno de nosotros estemos seguros de que podemos hacer algo. ¿Por qué? Porque todos dependemos del suelo. Ya lo decía yo casi al inicio de mi intervención, ¿sí? Una pequeña frase donde decía que la responsabilidad del cuidado del suelo corresponde a todos quienes nos alimentamos de él. Imagínense, a todos quienes no comen. Podríamos hacer esta pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes no se alimentan? Entonces es importante hacer hincapié.
También, como dice acá, el uso de malas prácticas agrícolas. También los agricultores, los profesionales tenemos culpa en esto. ¿Por qué? Porque estamos haciendo uso de malas prácticas agrícolas. De hecho, voy a tratar de mencionar rápido algo de la materia orgánica por mencionar. Mucha materia orgánica sin compostar y no digamos el gran listado de cosas malas que hacemos, especialmente del uso de sustancias nocivas, de sustancias tóxicas, ¿sí? Y por último, menciona acá también que la contaminación por antibióticos que son liberados y llegan al suelo. Vean ustedes cuánto antibiótico usamos en estos tiempos. ¿Y a dónde va a parar todo eso? Al suelo, de una u de otra manera. En aguas residuales, en excretas, etcétera. Todo llega al suelo. Ahí es, como decía también ya, se ha vuelto el vertedero, se ha vuelto ese basurero donde todo va a parar al suelo. Y en la medida que todo para en el suelo, pues así es el daño que le hacemos. Y para ir también, de alguna manera, teniendo más información y comprensión de lo que venimos haciendo, o sea, en base a lo que en este recorrido que venimos, es importante entonces saber cómo es que el suelo está constituido. Y cuando hablamos de constitución, significa pues mencionar las partes importantes de las cuales esto está hecho, de lo que el suelo está hecho, para que también sigamos amarrando esos conceptos, esas definiciones que hemos hablado, las vayamos viendo ya en una manera un poquito, podría decir quizás más específica o un poquito más práctica, de poderlo analizar, de poderlo palpar, ¿no? Y pues el suelo, como bien dice acá, está constituido por tres pilares, está constituido por tres pilares y básicamente lo sostienen los aspectos físicos, químicos y biológicos del suelo. Por eso es que acá, en base a la definición, ¿se acuerdan? Mencionábamos ahí que era un organismo vivo. Entonces, uno de los pilares es el aspecto biológico, lo que tiene vida. El aspecto físico y químico, claro que sí, son importantes. Todos, por eso incluso hasta los pilares son iguales, ustedes los ven, y están sosteniendo los tres al suelo. Esos son quienes le dan, de alguna manera, por decirlo, ese rol, esa forma de poder ser algo que dinámico, ¿sí? Interactúan estos diferentes aspectos, lo físico con lo químico, lo biológico y lo biológico con lo físico. Es una interacción. Miren qué interesante. Es algo bello, es algo realmente que le da sentido al suelo. Entonces, si yo hago uso del suelo, si yo me beneficio del suelo, tendría que tener el cuidado de ponerle atención a cada uno de estos aspectos. Insisto, los tres son importantes. Sin embargo, la parte biológica tiene mayor influencia sobre lo físico y lo químico. Entiéndase que la parte biológica puede modificar, ¿sí?, el aspecto físico y químico. Sin embargo, lo físico y químico no tanto cambia lo biológico. Pero insisto, tienen la misma importancia. Solamente que ya en su funcionalidad, la parte biológica, pues, por lo mismo, es como en un hogar, el ser vivo es quien puede mover la silla. La silla es importante en la casa, pero la silla por sí sola no se va a mover. Pero viene el ser humano y la mueve a donde él quiere. Ambos son importantes en la casa, va el ser humano y la silla en este caso, como ejemplo, ¿sí? Pero es el ser vivo el quien manipula, digamos, esos otros aspectos para su propio beneficio. Y en este caso, la parte microbiológica también tiene esa gran influencia e interacción sobre la parte física y química que permite entonces que el suelo sea funcional. Y por lo tanto, entonces, ahí se da una relación vital, ¿sí? Quiero mencionar entonces que hay una relación vital entre estos dos aspectos, suelo y microorganismos. Y dice vital. Así como es de vital el suelo para nosotros, ahora también esta relación es vital. ¿Por qué? Porque de esa cuenta el suelo se vuelve
productivo. El suelo aprovecha los recursos que tiene, el suelo nos va a poder proveer de ese alimento, y ahora que ya conocemos algunos datos como la cantidad de alimento que va a ser necesaria seguir produciendo, pues ¿cómo lo vamos a lograr? Simple y sencillamente haciendo que este suelo esté en buenas condiciones, y ojalá pudiéramos incluso superar las condiciones que actualmente tiene, porque solo eso nos va a permitir tener soberanía en nuestra alimentación. De lo contrario, ¿qué va a suceder? Es como pensar en volvernos esclavos de quien tenga el alimento, ¿sí? Porque si yo no tengo y el otro lo tiene y el otro me pone condiciones a mí para darme ese alimento, ¿qué perdí yo? Mi soberanía, mi libertad, etcétera. Entonces, es el suelo, por eso es vital. Así como es el agua para nosotros, no es una opción, es vital. Pues hoy el suelo también está siendo ya no una opción. Bueno, salvo que la humanidad decidiera alimentarse de los productos del mar en su totalidad, bueno, pues dejamos descansar los suelos y tendríamos que irnos todos con nuestra embarcación a los mares a pescar, ¿verdad? Y a obtener los beneficios pero pues eso es algo que ni en nuestra mente cabe. Entonces, por lo tanto, insisto, el suelo pasa a tener esa importancia vital, como es el agua, vital, ¿sí? Espero que con esto nos demos cuenta, y a partir de hoy todos, tanto los que nos están viendo como los que están aquí presentes y los que verán este material posteriormente, pues estoy seguro que tiene que cambiar nuestra conciencia. Eso es lo que buscamos, elevar ese nivel de conciencia en el cuidado de este recurso natural que es el suelo. Muy bien. Entonces, como dice acá, los minerales, la materia orgánica y la microbiología en la tierra son un conjunto inseparable que siempre debemos considerar para entender la profundidad de la vida. Bello, porque todo esto nos va dando de alguna u otra manera cada vez un panorama más amplio del rol que el suelo juega. Cualquiera que va a un mercado o a un lugar donde se provee sus alimentos, pues bueno, lo vemos como algo tan sencillo, hacer un intercambio entre producto y dinero, y yo doy dinero y obtengo mis alimentos, perfecto. Pero como dice acá, vean, los minerales, que después los minerales de ese suelo, ¿quién los va a absorber? El ser humano, la persona que se alimenta de ese alimento, de esa comida. La materia orgánica y la microbiología, vean. Por eso nosotros también como Magro de Guatemala insistimos mucho en el uso correcto, y de hecho nuestro propósito, si ustedes lo recuerdan, dice el uso correcto de la materia orgánica, porque la materia orgánica juega otro papel importantísimo en el suelo. Ahí lo vamos a ver cómo lo denominamos nosotros. Y dice acá, en la tierra son un conjunto. Por eso hace ratos también en el concepto de suelo sano, la definición de suelo sano decía que es un conjunto de cosas, y aquí lo voy a decir, inseparable, que siempre debemos considerar para entender la profundidad de la vida. Parece poético, pero es verdaderamente una realidad. También, los microorganismos en la tierra solo sueltan, o mandan los nutrientes que las plantas necesitan en un momento muy preciso. El acople entre el metabolismo de la microbiología y las raíces de una planta es un fenómeno indescriptible. Enhorabuena, les había mencionado hace un momentito de que no cabe duda que en la tierra, bajo nuestra mirada, se dan unos fenómenos maravillosos, y uno de ellos es, como dice acá, ese acople entre los microorganismos y el sistema radicular, que es quien alimenta la planta, quien tiene la responsabilidad de absorber los nutrientes para que esa planta crezca y cumpla con sus funciones y nos dé el fruto que nosotros queremos, y que después ese fruto yo al consumirlo aproveche de esos nutrientes. Pero vean, ese acople, como dice acá, entre las raíces de una planta es un fenómeno indescriptible. Quizás alguien podría venir de manera muy científica a indicar paso por paso
Y aún así les apuesto que habrían detalles que aún científicamente no se podrían describir, porque son tan pequeños, tan maravillosos que, por eso dice ahí, son indescriptibles. Posiblemente ni la propia ciencia lograría dar paso a paso todo lo que sucede ahí. Quizás de 10 pasos la ciencia o un científico podría decir 5, por ejemplo, pero estoy seguro que más de algún paso de todo eso que ahí se da podría quedar sin explicarse, podría quedar como una laguna, como algo allí, ¿sí? Entonces es importante que estemos siempre conscientes de que allí se dan cosas que el ser humano seguramente no puede describir. Bueno, ¿y por qué también es importante seguir hablando y un día como hoy hacer cada vez más fuertes? Es porque el deterioro del suelo se ha dado también por su uso. Acá nosotros queremos mostrar de manera gráfica, porque esto es una gráfica en donde ustedes ven una balanza, en donde los microorganismos hace tiempo pues vivían de alguna manera equilibrada, ¿sí? Habían buenos, habían malos, pero estaban en una manera equilibrada que permitía la vida, permitía la producción de los cultivos, permitía que pues, el productor obtuviera los beneficios del cultivo pues sin mayores esfuerzos. Esto de alguna manera se daba porque había un equilibrio. Pero ¿qué sucede? Con el uso intensivo de los suelos, con el uso de sustancias nocivas para los suelos, para el medio ambiente, para el aire, para todo. Cuando hablamos de medio ambiente me refiero también al agua, al aire, a los bosques, al sol, el cambio climático también que cada vez se está acentuando más, pues esta realidad ha ido cambiando, ¿sí? Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿O qué está sucediendo? Los patógenos están cada vez avanzando más en cantidad, que está provocando que los cultivos cada vez tengan mayores problemas. Y entonces, ¿qué sucede? El productor, ante enfrentarse a problemas patológicos cada vez más fuertes, hace un uso indiscriminado de sustancias que, pues, quizás en determinado momento logran cierto control de los patógenos. Sí, pero ¿qué pasa con esas residualidades? ¿Qué pasa con esa exposición que incluso que la persona que lo está haciendo en primera instancia es quien también sale perjudicado en su salud? Y no digamos quienes nos vamos a aprovechar o vamos a consumir ese alimento, puesto que no tenemos la certeza de cuántos días previos a la cosecha hayan hecho alguna aplicación, etcétera. Entonces, eso ha llevado a que los patógenos aumenten y los microorganismos buenos, los que nos favorecen a la producción, estén también siendo golpeados o marginados de tal manera que ya no vemos el beneficio de su presencia. Es muy limitada, ¿sí? Entonces, pero sin embargo no todo es malo. Nosotros como Emagro de Guatemala estamos contribuyendo a que esta realidad cambie. ¿Cómo? Lo vamos a decir brevemente el día de hoy con la línea mejora, pero aquí lo quiero seguir haciendo solamente como un ejemplo. Ese balance queremos cambiarlo, ¿sí? Bueno, de hecho ya con que estuviera equilibrado ya sería una ganancia, pero queremos ir más allá. Queremos hacer que los microorganismos benéficos sean los que realmente estén en mayor cantidad para que puedan ejercer el trabajo al cual ellos están llamados a realizar, ¿sí? A la hora de cambiar ese ambiente, las plantas se van a ver beneficiadas y definitivamente van a empezar a obtener los beneficios que solo un suelo sano puede dar. Y no digamos también el productor, pues va a tener menos necesidad y sobre todo va a tener menos dependencia. Eso es lo que buscamos de un suelo sano. En el momento que un suelo sano se vuelve, ¿sí?, el protagonista, porque eso es lo que nosotros buscamos, ya mencioné esa palabra hace un momento, ¿verdad? Protagonista. El suelo debiera ser o tiene que ser el protagonista en nuestra vida, no solo presente, sino sobre todo la futura. Porque si el suelo no es el protagonista, pues definitivamente la humanidad va a sucumbir. No hay de otra. No va a haber alimento para la humanidad, ¿sí? Y entonces el suelo realmente es la base. Entonces el suelo se convierte, como veíamos ahí, los 3 pilares
estaban sosteniendo al suelo. El suelo entonces se vuelve la base donde están los nutrientes que después son trasladados a los cultivos, al fruto que nosotros consumimos, y ese fruto nos va a proveer a nosotros de los nutrientes que nosotros necesitamos. Porque no es simple, es como que, si no de lo contrario, es como que yo me quisiera comer este lapicero, ¿verdad? Este no me va a proveer a mí de ningún nutriente. Quizás sí de un espacio meramente físico, de un volumen, pero que este va a ser totalmente nocivo para mi salud. No va. Y entonces el suelo también retiene el agua, pero eso va en asocio a la materia orgánica, y el suelo se convierte entonces, y es lo que queremos, en el hogar de millones y millones de microorganismos. Eso es lo que nosotros buscamos, y que vamos a tener como beneficio entonces reducir la dependencia que tenemos del uso de un montón de cosas, y que definitivamente golpean el costo de producción, porque no todo es gratis, ¿verdad? Yo quiero comprar A, B, Z objetos, pues tengo que pagar una cantidad por cada uno de esos objetos, que definitivamente sumándolos van a aumentar mi costo de producción. Entonces, como hemos venido hablando, y es a lo que nos debemos el día de hoy, que queremos dejar esa información valiosa para ustedes, es ir viendo el tema entonces, que esto a la hora de tener un suelo, como yo mencionaba, aquí con mejor equilibrio, ¿a qué nos lleva esto? A obtener entonces la seguridad y soberanía alimentaria. Pero entonces algunos dirán, bueno, ¿y qué es la seguridad alimentaria? Pues bueno, se define como la situación en la que todas las personas tienen acceso a alimentos nutritivos e inocuos en todo momento para satisfacer sus necesidades dietéticas y preferencias. Aquí nos podríamos quedar parafraseándole palabra por palabra, pero hay algunas interesantes. Aquí dice todas las personas, no está diciendo para algunas personas. No hay discriminación. O sea, la seguridad alimentaria busca que el alimento llegue a todas las personas. No está siendo parcial. No está diciendo al que tiene dinero, al que tiene una profesión, al que tiene un negocio. No, a todas las personas. Y ustedes ya saben cuántos somos todas las personas, ¿verdad? En el 2024, ¿cuántos somos? 8,000 millones de habitantes. A todos ellos tendríamos que llegar. Alimentos nutritivos. Pero ¿cómo voy a obtener yo un alimento nutritivo si el suelo está pobre? Si el suelo no le provee a la planta de esos minerales, no puede darme nutrientes el cultivo. Inocuos, dice, que no hagan daño, porque no pueden venir cargados de sustancias nocivas, porque entonces no es un alimento inocuo. ¿Sí? Bueno, y ahí está, en todo momento. O sea, si yo como 3 veces al día, bueno, 3 veces al día tendría que tener mi alimento. Y preferencias, o sea, que sea un alimento acorde a las costumbres donde yo vivo. ¿Sí? Eso también. Entonces, vean, y estoy seguro, estimados amigos, que vamos a conseguir también muchos conceptos, muchos conceptos. Y de hecho también, por eso acá quise poner un concepto de soberanía alimentaria en base a la Constitución de Ecuador en el artículo 281. Eso es para que nos demos cuenta que todos pues también se han inspirado en buscar darle a la intención de la soberanía alimentaria un concepto para que nos sirva de guía, para que nos sirva sí, como una guía de lo que esto quiere decir. ¿Y qué es la soberanía alimentaria según la Constitución de Ecuador? Pues la soberanía alimentaria constituye, dice, un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. Vea, tiene muchas similitudes hasta cierto punto entre seguridad y soberanía, pero aquí ya están hablando de que constituye una obligación del Estado. También soberanía alimentaria, acá un concepto del artículo 32-2005, este es acá de Guatemala,
¿sí?, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y define a la soberanía alimentaria como que el Estado de Guatemala define soberanamente la modalidad, época, tipo y calidad de la producción alimentaria y nutricional de la población guatemalteca. Bueno, esta fue la inspiración que se tuvo y a lo que se llegó y se plasmó como un concepto que está en la ley, ya lo digo ahí, la 32/2005 acá en Guatemala. Entonces, todo esto, pues por lo menos ya tenemos algo basado en ley que busca justamente lo que hemos venido hablando, proveernos de un alimento sano, abundante, inocuo, con todas las palabras que hemos venido diciendo y tratando de explicar en este tiempo que pues resulta breve, digamos, para una cosa tan amplia, ¿verdad? Pero que sin embargo lo queremos hacer para ir considerando. Y aquí también tengo algunos países que tienen legislación sobre soberanía alimentaria y pues también pues son unos ejemplos, no lo son todos, pero hay unos ejemplos acá y Guatemala pues lo tiene contemplado en el decreto 32/2005, que es la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria. Esos entre otros, ¿verdad? Porque sí, pues casi todos, no todos, pues tampoco vamos a decir todos, pero no puedo, ese dato no se los tengo ahorita del 100% de los países del mundo, cuántos tienen una ley ya sobre la soberanía alimentaria. Eso sí, no lo alcancé a presentar en este momento, pero es tarea para todos poder averiguar, pero estoy seguro que no lo son todos, ¿verdad? Esto por diferentes aspectos, ya sea de intereses o pues en la política hay muchas situaciones y en la población también, ¿verdad? Dependiendo sus necesidades o cómo lo estén ya dimensionando. Acá también, bueno, perdón, este es el mismo. Sí, sí. O no, es que dice regresa. Bien, entonces acá menciono la soberanía alimentaria y el rol del suelo. Bueno, cualquiera dirá, para seguir insistiendo, bueno, sí, el suelo es importante y todo, pero queremos seguirle dando datos. Y vean ustedes esto interesante que está acá. Quizás la última gran esperanza de evitar los grandes efectos del cambio climático nace en el suelo que usted pisa ahora. Esto lo dice Platán Lal, si no estoy mal. Pero vean ustedes, dice, la última gran esperanza para el cambio climático y tanto que ahora nos agobia el cambio climático, que es una gran verdad. Basta con ir a los lugares donde llevan el control o los registros, más que control, el registro de los fenómenos climatológicos. Basta con ir ahí para sorprenderse con 10 años que usted tome lectura de precipitación, de temperaturas, de lo que usted quiera. Basta con darse cuenta las alteraciones que está teniendo, ¿sí? Entonces, no cabe duda que el suelo sigue siendo protagonista. Ahí hablábamos hace rato de la capacidad del suelo también para retener el carbono, la capacidad del suelo para poder sostener los bosques, etcétera. Entonces, por eso es que muchas veces, y aquí creo que dice también que la mitigación del cambio climático, vuelve a resaltar esta otra estrofa, la seguridad alimentaria, que es lo que venimos hablando, el acceso al agua, la biodiversidad, todo depende del suelo. Entonces, eso no es vital el suelo para nosotros. Vean, yo puedo estar hablando de seguridad alimentaria, perfecto, puedo tener una ley excelente, puedo tener recursos, muy bien, recursos financieros o otro tipo de recursos, ¿sí? Pero ¿y el suelo dónde está? Si no me acuerdo en este momento del suelo, de nada sirve todo eso, de veras que de nada sirve. Entonces, por favor, seamos personas de cambio, personas difusoras de buenas noticias o de cambio, o de este tipo de información para que en conjunto podamos ir haciendo esos cambios que lo que buscan, yo creo que no he mencionado esa palabra en todo este trayecto, sostenibilidad. ¿Qué van a hacer nuestras futuras generaciones? Usted es abuelito, usted es papá, o usted es una persona que pues, aspira a vivir sobre la tierra, no sé cuántos años nos dé Dios a cada uno. Pero mientras llega el momento de retirarnos de esta tierra, seguramente lo que no vamos a dejar de hacer nunca es de comer
O posiblemente por no comer si nos vamos a ir antes de esta tierra, ¿verdad? Eso puede suceder también. Entonces, veamos lo importante. O sea, yo puedo estar hablando un montón de cosas, pero si no considero al suelo, yo creo que va a ser en vano cualquier esfuerzo que queramos llevar a cabo. Y entonces, como en Magro de Guatemala, estamos haciendo nuestra contribución. Claro que sí. ¿Cómo lo hacemos? Con la línea Mejora. Ahí se las presento de manera rápida. Tenemos básicamente 5 productos, pero que el día de hoy, a manera de poder dejar también en ustedes información que va a ser de mucha utilidad, pues yo creo que vamos a hablar rapidito de uno de estos productos, ¿sí? Que es como el complemento a lo que hemos venido diciendo, porque bueno, si yo digo, tengo que atender la parte microbiológica del suelo, bueno, cualquiera pues muy certeramente puede decir, bueno, ¿y cómo lo hago? Porque pues, está bien, puedo tener la intención, pero no tengo la herramienta, pues bueno, ahorita se la presento. Y como siempre nosotros pensamos en el cultivo, cualquiera que sea, un cultivo, ¿sí? Del cual quiero aprovecharme. Si no, dése usted una vuelta por un mercado y usted vea la diversidad de frutas, verduras, granos básicos, especies, cuánto alimento diverso encuentra usted en un mercado. Pues entonces ese se vuelve nuestro cultivo. ¿Cómo vamos a hacer para que ese cultivo pueda producir? Y lo que ya veníamos hablando, de manera sana, abundante, inocua, sostenible, a bajo costo, que sea accesible para todos. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, atendiendo básicamente 3 espacios, y aquí lo presento. Si el cultivo con mejora compost, mejora suelo y mejora foliar. Atendiendo 3 sustratos, por así decir. Mejora compost, atendemos la parte de la materia orgánica, mejora suelo, propiamente el recurso suelo, y mejora foliar, la parte del follaje. Por cuestiones de tiempo, pues vamos a ir entrando en materia, puesto que estos son charlas completas casi que de cada uno de los productos, ¿no? Bueno, pues el primer aspecto, o el primer producto que quiero mencionarles de manera, no quisiera mencionar rápida, pero sí en este momento es mejora suelo. Bueno, ¿qué beneficios obtenemos? Y hemos venido hablando, acondicionador de suelo. ¿Qué es esa parte, estimados amigos? Básicamente estamos hablando de las características físicas del suelo. Mejora suelo, usted una vez lo aplica, va a mejorar la estructura y agregación de las partículas del suelo, reduce la compactación, aumenta la filtración de aire, agua, etcétera. Entonces, eso es importante para el cultivo. Por eso les decía que la parte biológica sí tiene influencia en la parte física y química, ¿sí? Todos son importantes, vuelvo a insistir, pareciera un tanto contradictorio lo que estoy mencionando, pero insisto, no quiero generar una contradicción o querer mostrar una cosa como de mayor ventaja, porque no estoy diciendo que solo una de los pilares tiene que estar presente, tienen que estar los 3, ¿sí? Entonces, lo que sí, una vez, vuelvo al ejemplo de la silla y del ser humano dentro de una casa. La silla puede estar allí, pero en un lugar equivocado, pero la silla por sí sola no se va a mover. Necesita del ser humano que viene, la toma y la lleva al lugar correcto. Eso es lo que hace mejora suelo, mejorar los aspectos físicos del suelo. También las condiciones químicas. Hay algo bien importante en el tema nutricional. Ya lo decía hace ratos, que previo a esta actividad recibí una llamada de un productor donde pues, prácticamente no había qué hacer, en el sentido de que, bueno, las personas dicen, pero estoy aplicando suficiente nutriente. Yo creo que, pero ese exceso de nutrientes está causando problemas. Es ahí donde entran los aspectos químicos. Perdón. Entonces necesitamos mejorar la disponibilidad de los nutrientes, porque ¿qué sucede? El productor puede venir y aplica, pero al mismo tiempo se acumula. La planta no se beneficia de ese nutriente que está siendo aplicado, entonces se acumula y eso crea otro tipo de problemas. Mejora suelo viene y solubiliza o pone disponibles esos nutrientes para que podamos mejorar la producción de los cultivos, ¿sí? Vean lo interesante que es entonces. Entonces es como vuelve al ser humano. Viene él y es quien hace uso de los recursos que tiene dentro de casa y hace un uso correcto para su propio beneficio.
Entonces, en este caso, Mejora Suelo va a venir y va a hacer que todos estos nutrientes que están acá, ¿sí? Que todos estos nutrientes que están en la arcilla, que están allí, estén disponibles para el cultivo, que es lo que queremos. Una vez están disponibles, es como una reacción en cadena. Una vez estén disponibles estos nutrientes, ¿a dónde pasan? A la planta. La planta, por ese maravilloso y bello proceso de la fotosíntesis, produce sustancias elaboradas y viene y las acumula en su órgano de almacenamiento, que es el fruto, que es lo que generalmente nosotros vamos a aprovechar en un tomate, en una papa, en una manzana, etcétera, ¿sí? Allí se trasladan estos nutrientes que estaban en el suelo, pero que Mejora Suelo en este caso viene y ayuda a que estén disponibles, la planta los absorbe y los envía a su órgano de almacenamiento. Así es como funciona todo esto. De lo contrario, usted puede estarse consumiendo una manzana, ¿sí? Pero usted la prueba e incluso tiene un sabor no agradable y usted puede decir, bueno, tuve mala suerte con la manzana o con el aguacate. Pero no es que haya tenido mala suerte. Lo que sucede es de que fue cultivado de una forma en donde no aprovechó, no pudo absorber los nutrientes. Quizás habían y hasta en exceso, pero no los pudo aprovechar. Otro aspecto importante que Mejora Suelo también nos contribuye es en el control de las poblaciones de microorganismos patógenos. Una vez usted aplica Mejora Suelo, esto se vuelve como una especie de guerra, ¿sí? Una batalla, pelean entre buenos y malos. Los que estaban en los equilibrios que les mostré hace ratos, buenos y malos. ¿Y usted quién desea que gane? Los buenos, ¿verdad? Pues eso es lo que queremos con Mejora Suelo, que los buenos hagan todas esas funciones para bien de quién, de nosotros, los seres humanos, de nosotros quienes vamos a aprovechar esos alimentos que se producen en el campo. Acá pues mostramos algunos, digamos, beneficios o particularidades de que una vez se aplique Mejora Suelo a los cultivos, ¿qué va a suceder? Vamos a ver raíces sanas y activas. Miren, ahí hay dos aspectos también importantes. Una cosa es que estén sanas y otras cosas que estén activas. Necesitamos que las raíces coman. Es como yo soy invitado a un lugar y bueno, yo estoy sano, pero llego a un lugar y no quiero comer. Se queda todo el alimento ahí. Yo necesito que alguien me motive. Mire, por favor, coma, sírvase, etcétera. Vengo yo y aprovecho esos alimentos, ¿sí? Y entonces eso lo vamos a ver traducido en eso. Que las raíces estén sanas y activas. Eso lo logra Mejora Suelo en las plantas. Los pelos absorbentes también que estén en mayores cantidades, mayor regeneración, que sean la misma actividad, ¿sí? Los va a mantener siempre en constante proceso de producción de los pelos absorbentes, que ellos pues no duran mucho tiempo y entonces necesitamos que estén siempre allí para que estén comiendo de manera constante. Y pues se da una mayor interacción con los microorganismos benéficos que estén en el lugar. ¿Y cuánto vamos a aplicar? Pues ahí están las dosis, pues hablamos de, digamos, una dosis general 23 galones por hectárea para que nos entendamos todos, puesto que cuando hablamos por cuerdas son cuestiones muy particulares dependiendo las zonas, ¿verdad? E incluso recomendamos que cuando haya una infestación muy fuerte de microorganismos patógenos podamos aplicar el doble de la dosis, puesto que lo que buscamos es pegarle duro a los patógenos, porque esos patógenos son los que no dejan desarrollar a los cultivos. Y dado a que nuestro producto es un producto 100% orgánico, pues entonces no hay ningún problema de que usted haga un uso de una dosis más fuerte, como pasa con otro tipo de sustancias nocivas, tóxicas, químicas, ¿verdad? Que esa sí tiene problema. Bueno, entonces, como se trata de ir avanzando y insisto, hay mucho que hablar de cada uno de estos temas, la materia orgánica es otro factor importante y por eso hace ratos yo les decía, les voy a mencionar cómo la denominamos. Nosotros le decimos que es la ayuda idónea del suelo. Fíjense, hoy 5 de diciembre, Día Mundial del Suelo, pero el suelo también tiene sus componentes, tiene sus componentes, sus cosas que necesita para que funcione bien. Pues la materia orgánica creo yo que definitivamente juega ese papel súper importante, ¿sí? El suelo sin la materia orgánica no es prácticamente nada, ¿sí?
Y al contrario, también cuando se aplica a materias orgánicas sin compostar, pues le hacemos un grave daño al suelo que pues en muchos lugares lo estamos viviendo. Entonces, por eso nosotros decimos la ayuda idónea del suelo. En nuestro propósito hablábamos de que lo que queremos es darle un manejo correcto a esa materia orgánica, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Con Mejora Compost. Y pues acá tenemos algunas ventajas de Mejora Compost. En la primera que menciono ahí, pues básicamente, como dice acá, menor costo de transporte. La materia orgánica pues tiene también ese problema, digamos, que se tiene que llevar de un lado a otro y nosotros podemos aprovechar los recursos cercanos, los recursos de la finca, los recursos de mi propio terreno. No necesito cualquier material, ya sea de origen vegetal o animal, lo podemos compostar. Y ahí está la herramienta que es Mejora Compost. También tenemos acá que, bueno, menor costo en infraestructura y la utilización de los recursos de la finca que hablaba, ¿verdad? Pero vayamos a algo interesante. ¿Qué hace? Y aquí yo creo que la palabra clave está casi que al principio, ¿no? Acelera la descomposición. Porque yo creo que si algo le pasa a muchos de los productores es de que como que el tema de queremos todo rápido, como pasa ahora con esos aparatitos, ¿verdad? Yo creo que es muy conocido por todos un aparatito de estos. Cuando la señal es baja, como que todos entramos en una desesperación y quisiéramos que cualquier documento se cargue inmediatamente, que haga esto, que haga lo otro. Pues con el tema de la materia orgánica pasa prácticamente lo mismo. El productor quiere que la materia orgánica se pueda descomponer de un día para otro y ese proceso no es tan así. Pero Mejora Compost acelera esos procesos. Si me tardaba 90 días, lo puedo tener en 45 días o un poco menos, pero sí la aceleración es notoria, ¿sí? Entonces, como dice acá, de residuos orgánicos, tanto de origen animal como vegetal, maximizando la producción de humus. El humus es prácticamente la versión final de la materia orgánica hasta donde deberíamos de tener nuestros materiales, puesto que allí se concentran todos los beneficios de la materia orgánica con el contenido de ácidos húmicos, fúlvicos y otro tipo de ácidos que nos permiten que esos sean como ingredientes también para la parte microbiológica de los suelos y que la pongan a disposición de los cultivos. Y como dice acá también, la producción de humus sin malos olores, eso es otro problema que las materias orgánicas nos dan, eliminando microorganismos patógenos presentes, la reducción de costos de infraestructura y transporte que ya lo habíamos visto. Otro tema bien interesante también que Mejora Compost nos colabora o nos apoya es que incrementa la calidad nutricional y biológica del compost. ¿Por qué? Porque en ese proceso de descomposición se da también una liberación de nutrientes y esos nutrientes posteriormente van a estar también disponibles para el cultivo. Entonces, podríamos decir que la materia orgánica viene siendo como un fertilizante, hablemos así, que va a llevar nutrientes. Aquí el día de hoy no lo voy a hacer, pero tenemos algunos cuadros ahí donde podemos demostrar que cualquier material orgánico, ya sea de origen animal o vegetal, tiene nutrientes, tiene nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, etcétera. Entonces, esos nutrientes, como bien dice acá, van a estar liberados en ese proceso de tal manera que van a estar disponibles para el cultivo, ¿sí? Entonces, es una ventaja que Mejora Compost provee. Esta foto, pues es una porción de gallinaza. La gallinaza en Guatemala y en muchos otros lados, pues es de los materiales que creo yo que más se utiliza como materia orgánica, pero lamentablemente no se composta. Acá todas esas hifas que ustedes ven, esos como algodoncitos blancos, no son más que los propios microorganismos haciendo ya ese proceso de descomposición y que en este caso pues ya son visibles, ya se vuelven visibles. Entonces ese es el proceso que nosotros debiéramos de darle a una materia orgánica para que sea la ayuda idónea del suelo. De lo contrario, lejos de idónea va a ser como ahora se usa mucho el tema por ahí coloquial actual de los jóvenes o de los que usan mucho el teléfono, se vuelve una materia orgánica tóxica. Ustedes como que fuera la tóxica, solo por
poner una picardía acá en este webinar, ¿no? Y aquí pues vemos también otro ejemplo, ahí donde la persona está indicando con su mano, eso significa lo que esa materia orgánica disminuye en su tamaño por el proceso de descomposición versus la otra. Yo sé que a veces las fotos, por más que uno haga el esfuerzo de demostrarlo, no logran transmitir lo que uno quisiera, lo que el ojo es capaz de ver, pero allí se ve una clara descomposición. Esto es estiércol de ovejas. Entonces, son recursos que los agricultores tienen cerca o que ellos mismos producen, pero es contradictorio ver que a veces un productor produce por sus ovejas este tipo de material y compran gallinaza de lugares lejanos. Entonces, por eso decía hace rato, tiene la ventaja esto de usar el recurso de la finca, evitar costos de transporte y todo eso, porque lo tenemos a la mano. Cualquier material se puede descomponer, la diferencia es el tiempo. Y la dosis, pues 1 galón por tonelada métrica, o sea, por 22 quintales del material a descomponer, ¿sí? Y también Mejora Compost nosotros lo aplicamos en las letrinas. Quise poner este ejemplo porque la letrina, ¿en dónde está colocada? En el suelo. ¿Quién está recibiendo esa gran contaminación, esa grave contaminación? El suelo. Entonces, vuelvo y hago la pregunta, ¿consideran ustedes que no es importante hacer ese tratamiento entonces si es en el suelo donde esta letrina está? Porque si ustedes la logran observar, tampoco anda en el cielo, ¿va? Bueno, y si anduviera en el cielo, sería más problemático porque al hacer uso de ella, pues caería todo eso. ¿Y a dónde iría a caer? Seguramente al suelo. Entonces, ahí pues también hacemos esa recomendación de poder usar 1 galón por letrina, esto a una frecuencia de unos 3 meses aproximadamente, con la ventaja que vamos a obtener básicamente que 2 cosas. 1, vamos a eliminar malos olores y vamos a evitar que las moscas anden merodeando por allí y evitar con ello enfermedades gastrointestinales. Y segundo, le vamos a dar una mayor vida de uso a la letrina, puesto que al haber mayor descomposición de la materia fecal, pues también va a haber un uso más eficiente de ese espacio. ¿Por qué? Pues definitivamente las personas al construir una letrina, pues básicamente ese espacio de suelo lo pierden para otro tipo de uso, puesto que ya teniendo una letrina ahí pues ya no tendría otro uso. Y segundo, otro aspecto también que va amarrado con esto es que de alguna manera vamos a evitar también la contaminación por esa filtración que va a haber allí de toda esa materia fecal, de las orinas, etcétera. Entonces, eso va a llegar tarde o temprano a una fuente de agua, a aguas subterráneas, porque no es lo mismo, y como las comunidades y lo que venía diciendo el cambio de uso del suelo por el crecimiento poblacional, no es lo mismo que exista una letrina en una aldea a que existan 100 letrinas en esa misma aldea. ¿Qué va a pasar? La presión que el suelo está recibiendo por todos estos materiales de desecho humano, pues definitivamente es una carga bastante fuerte. Pues entonces, estimados amigos, pues yo creo que hemos llegado al final de este webinar, en donde, insisto, nos quedamos como cortos, quisiéramos interactuar con ustedes un montón de tiempo, quisiéramos hacer muchas más cosas, decirles muchas más cosas, pero entendemos también que vamos a tener la oportunidad de hacer más actividades como estas. Desde ya los invitamos, esperamos pronto poderles convocar a otra actividad como estas, pero también estoy seguro que todo esto quedará también grabado en nuestras redes sociales. Como Emagro de Guatemala, creo yo que es muy placentero, realmente nos da una satisfacción muy grande poder estar contribuyendo con ustedes y con nosotros mismos. ¿Por qué? Tenemos un intercambio muy fuerte con este recurso maravilloso que Dios nos ha dejado por medio de la naturaleza, que es el suelo. Lo he venido diciendo e insisto, vean ustedes, solo por presentarles un ejemplo, no digo que lo sea todo, vean los libros, de qué tamaño se vuelven los libros, con cuánto conocimiento, con cuántas cosas escritas. Vean, y no lo hago ni siquiera por presumir, simplemente como un simple ejemplo que me sirve como algo didáctico, ¿sí? Y para decirles cuántas cosas se han escrito, cuánto conocimiento el hombre ha podido descubrir y lo ha plasmado acá, más otro montón de conocimiento que seguramente también no tuvo la posibilidad de ser plasmado en un libro. Sin embargo,
yo creo que en un día como hoy, la humanidad debería estar agradecida con este recurso, con este suelo que nos provee de manera constante y lo ha hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero la gran interrogante, ¿qué capacidad tiene a futuro? Tampoco este webinar o esta actividad que Magro de Guatemala está llevando a cabo, no lo estamos haciendo con el objetivo también de crear una psicosis o de crear un ambiente de pena, no, simplemente lo hacemos con el ánimo de poder elevar el nivel de conciencia en base a información, en base a datos que estoy seguro que les van a ser de mucha utilidad y para que podamos ser cada día conscientes. Si yo no me dedico a la agricultura está bien, pero de alguna forma puedo colaborar para que ese suelo de donde obtengo mis alimentos pues se mantenga. Alguna acción puedo llevar a cabo. Algún día podremos hablar de muchas cosas que independientemente de la profesión u oficio que yo realice en mi día cotidiano, pues yo estoy seguro puedo colaborar con el medio ambiente y especialmente con el suelo. Lo mismo pasa con el agua. Entonces, agradezco a cada uno de ustedes que nos han acompañado el día de hoy y esperamos que este Día Mundial del Suelo que se celebra hoy sirva, insisto, para que seamos cada día más conscientes y abracemos a ese suelo como abrazamos a un ser querido, a un ser vivo, porque ya hemos dicho, el suelo es un ser vivo. Entonces abrace usted a su suelo, tenga contacto con el suelo, puede buscar usted cualquier espacio por ahí en un jardín, en un parque, tenga ese contacto el día de hoy y en los días venideros para que seamos conscientes del rol que ese suelo juega en nuestras vidas. Todo lo que nosotros somos, todo este material del que estamos hechos, uñas, pelo, dientes, todo es gracias a lo que hemos podido consumir de todos los alimentos que obtenemos del suelo. Para Magro de Guatemala siempre será un gusto estar con ustedes, será de mucha alegría poder contribuir, porque estamos seguros que también estamos colocando, y ya no un granito de arena, es un granito de suelo vivo que queremos depositar en cada una de las mentes de ustedes para que hagamos de este mundo un lugar maravilloso para poder vivir las presentes y futuras generaciones. Muchísimas gracias, les deseamos un feliz día y hasta la próxima. Muchas gracias.